lo importante es desmitificar, ¿no? Los mitos que existen, ¿no? Muchas personas piensan que ir al psicólogo es porque estoy loco, pero no. Necesariamente esta pandemia nos ha llevado a todos a experimentar crisis a nivel emocional, ¿ya? Y se traducen en comportamientos que muchas veces son fuera de lo normal, como yo me comportaba diariamente. Y me doy cuenta, y una de las formas más fáciles de identificar es cuando siento que yo mismo no puedo hacer nada por mí, ni por las personas que están a mi alrededor. Entonces lo que necesito es una guía que me indique qué hacer para resolver el problema. Se convierte en un amigo, un apoyo. Exacto. La figura de un psicólogo realmente es ayudar a ver lo que tal vez yo no puedo ver, por mi angustia, por mi miedo, porque soy el papá y no quiero reconocer a veces que está pasando algo, y no necesariamente eso implica que el niño tiene algún problema mental o tiene algo que no se va a recuperar. Muchas personas que han pasado por un proceso terapéutico en este tiempo, entre 1 o 2 meses ya están bien, ¿no? Y no necesariamente han necesitado medicación. Hay personas que solo con el trabajo terapéutico, el acompañamiento, incluso con orientación. A mí me ha tocado orientar muchos padres. Entre 1 y 2 sesiones mejoran la calidad de vida de sus hijos y la de ellos mismos, ¿no? Ahora, sí es verdad que las personas que ya han tenido un antecedente de una situación mental, por ejemplo, ya un trastorno de ansiedad y depresión, con esta crisis ha aumentado. Ellos sí necesitan tal vez una intervención mucho más larga, pero generalmente los niños lo que necesitan y los papás es una orientación. Y el psicólogo lo que le dice es más o menos lo que él tiene que hacer para encontrar una mejor adaptación y el equilibrio emocional, tanto de ellos como el de sus hijos. Claro, en el caso de adultos, ¿cuáles son esas situaciones a las que estaban expuestos y que te tocó tratar? Haciendo una diferenciación, los adultos mayores, tuve muchas personas con crisis de ansiedad generalizada, ¿no? Y muchos se dieron a partir de la muerte, ¿no? El miedo a la muerte, ¿no? Muchos experimentaron esta situación, era la población de mayor riesgo, y eso los expuso a recibir eventos muy traumáticos, ¿no? Que el estar exponiéndose a un hospital, el hecho de estar internado, eso fue mucho más difícil para los que estuvieron en casa, ¿no? Y eso les generó la ansiedad, trastornos de sueño, miedo a morir, fobia a salir, a contagiarse. Fueron lo que más se trabajó en adultos mayores, y en los adultos jóvenes entramos en crisis un poco existenciales, ¿no? Un poco proclamarse la vida, qué estoy haciendo de mi vida, estoy feliz en mi matrimonio, estoy bien en mi familia, estoy en la carrera que quiero, me gusta o no realmente este trabajo. Mucha gente entró en cambio en la crisis de tomar nuevas decisiones y cambiar su forma de vida, ¿no? Por otro lado, también se experimentó mucho lo que te decía del síndrome de burnout, ¿no? Mucha gente totalmente desmotivada por su trabajo, cansada, agotada mental y psicológicamente, y sobre todo físicamente por la recarga de trabajo, ¿no? Y todo eso fue lo que más se dio en adultos jóvenes, en cambio, ¿no? Fuera de la ansiedad y depresión y procesos de duelo. Eso también fue algo que se manejó muchísimo, especialmente en adultos jóvenes y adolescentes, la pérdida de familiares. Por general, dentro de la pandemia, lo que más hubo propenso fueron los hombres en relación a las mujeres. Y eso hacía que sea mucho más difícil, porque por general, desde la cultura sabemos que el hombre es la parte protectora, el que se encarga de las familias. Entonces, la muerte de uno de ellos implica el cambio total de vida de toda una familia, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrentar un momento de pérdida de un familiar? Y a veces no era solo uno, sino varios, papá, ¿no? Y mamá, sí, y en cadena. Entonces, ¿cómo esa persona puede volver a levantarse y seguir viviendo? Claro, ahí entra lo que llamamos desde el principio la resiliencia, ¿no? El de enfrentar una crisis de vida y volverla a tu fortaleza, ¿no? Mucha gente, he trabajado también con personas en duelo, y lo principal es que no se evite el dolor, y se enfrente el dolor y se viva el proceso de duelo. ¿Qué pasa? Mucha gente niega ese proceso, ¿no? Evadiéndolo. Muchas de las complicaciones, me encierro en mi trabajo, me encierro en las cosas y no quiero recordar lo que sucedió, y eso lo que hace es agravar más, porque es como una bola de nieve que se va llenando, y llega un momento que la persona explota, y eso llegó a trastornos de ansiedad o de depresión mayor. En cambio, las personas que fueron experimentando, tuve el caso, por ejemplo, una amiga particular, se murió su papá, se murió su mamá al mismo tiempo, y el hermano. Entonces fue una situación muy difícil, pero más bien ella se centró en las cosas que tenía que resolver para estar bien,
por sus hijos, se aferró a otras personas, se aferró a su trabajo, vio estas situaciones como un espacio en el cual ella tenía que crecer si quería seguir adelante y como un homenaje a las personas que ya no estaban y que hay que seguir luchando porque en ese momento lo único que nos queda es cerrar esos capítulos, llorar porque eso no se puede evitar, incluso el duelo es considerado normal hasta los 2 años cuando se ha muerto un familiar y ya pasado esos 2 años ya tiene ciertas complicaciones, pero es un proceso normal, ¿no? Que pasa por una fase de negación, luego pasa por una fase de ira, porque la gente está en contra del mundo, por lo que le sucedió, porque a mí, porque Dios no me escucha y todo esto, ¿no? Entra un momento de crisis que es natural, luego pasa por una fase de negociación, ¿no? Ya la persona dice, bueno, tengo que encontrar un camino porque no puedo seguir así, luego ya acepta la pérdida y empieza el dolor y deja salir eso, ¿no? Eso es lo importante. Vivir un duelo es no dejarse, no es encapsular, porque eso nos hace más daño. Es vivir y dejar que el proceso siga. Si tengo que llorar, lloro. Si me siento mal un día, está bien, pero lo que no puedo permitirme es quedarme en eso, sino ir avanzando y centrarme en otras cosas, porque la vida no se detiene, la vida sigue. Así es. Yo puedo llorar toda la vida por mi familiar, pero tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que dar a mis hijos, tengo que hacer muchas cosas, ¿no? ¿Qué otros desafíos como psicóloga tú encontraste a raíz de la pandemia? Otras de las situaciones, como te decía, eran estas crisis existenciales, ¿no? Las personas entraron mucho en su confrontación de ellos mismos con su vida y un poco a darse cuenta que lo que hago me hace feliz o realmente no, o cuál es el camino, ¿no? Y eso llevó a la desestabilidad emocional de las personas. Muchos matrimonios se rompieron, como te dije, porque la gente en el confinamiento y vivir 24 horas, 7 días a la semana, como que es complicado, ¿no? Peor cuando las familias pasan mucho tiempo afuera, ¿no? Entonces eso fue una de las complicaciones también, muchos divorcios. Y esto generó más malestar a los niños, porque por general, cuando hay un divorcio, es una decisión de 2, pero se olvidan que los niños también hacen parte de esa familia. Así les afecta. Y es verdad que ellos no pueden tomar la decisión, pero sí es necesario que los padres, y es algo que trabajo yo con todos mis papás, y es demanda de los niños, ¿no? Cuando ya son más grandes. Mis papás decidieron, pero nunca me preguntaron si yo estaba de acuerdo. Y eso genera más malestar dentro de la familia, ¿no? Por otro lado, también las situaciones, otra de las cosas que vi mucho es las situaciones que tienen que ver con situaciones estancadas de vidas de la persona, ¿no? Hay personas que también llevaban muchos problemas anteriores y esta situación de crisis lo llevó a generar muchos más, ¿no? Y es lo que más se dio. Esos fueron dentro de los retos, ¿no? Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue la parte de los profesionales, ¿no? Y especialmente los profesionales de salud y todo lo que tiene que ver con los académicos, ¿no? Ellos también los llevó a sentirse un poco desvalorados, ¿no? Uh-huh. Al darse cuenta también y también a darse cuenta algunos que necesitaban dar más, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos cómodos, pero estas nuevas cosas nos llevó a nuevos desafíos, desarrollar nuevas habilidades tecnológicas, a buscar a ser más organizados con nuestro tiempo, a tener mucho más recursos, a generar que podríamos decir, o sea, esos son los puntos positivos. Los puntos positivos que los ayudó, pero que también generó crisis en las personas, ¿no? Porque las enfrentó, por ejemplo, las personas más adultas, claro, la resistencia al cambio. Ajá. ¿Ya? Algunos se adaptaron, otros decidieron no, hasta la fecha dicen no. Exacto. Yo incluso trabajaba en una universidad y con los compañeros que eran mayorcitos decidieron jubilarse, dijeron que ellos no soportaban esa forma de vida. Entonces eso también fueron crisis que llevaron a las personas a darse cuenta, ¿no? Pero al mismo tiempo, como te decía, esa es la capacidad del resiliente, ¿no? Muchos han aprendido de esta crisis para crecer como personas. Claro, y a descubrir nuevas de acuerdo cosas. A lo que tú nos estás comentando también, o sea, nos hace ver que nosotros como seres humanos en la etapa que estemos viviendo, seas niño, seas adolescente, adulto mayor, profesional, no profesional, o sea, debes de desarrollar esa resiliencia para saber adaptarte a cambios, si quieres, o sea, avanzar con la normalidad, podríamos decir, de tu vida y no quedarte estancado. Exactamente. Porque tienes 2 opciones, ¿no? Te quedas
sufriendo, agobiado, o la luchas y sigues. Sí, que a veces es más complicado para unos, a veces más complicado para el otro, porque tiene que ver un poco con los propios rasgos personológicos. Tal vez una persona mucho más fuerte, con un carácter más fuerte, es más fácil para ella desarrollar la resiliencia y mantenerse. Pero en cambio una persona un poco más cohibida, una persona que es más débil, que le cuesta más, es más difícil, pero también lo puede hacer a su manera, ¿no? Pero lo ideal es esto, que todos podamos desarrollar y ver de una crisis una oportunidad de crecimiento. ¿Cuál sería esa recomendación final que puedes darle a todos los oyentes para mantenerse positivos? Ya, para no dejar que nuestro equilibrio se vaya, se escape y nos sintamos mal. ¿Cómo enfrentar este 2021 que ya está arrancando? Bueno, lo primero, como dije, es ser conscientes, hacer conciencia de lo que estoy viviendo, identificar cuáles son los puntos negativos y cuáles son los puntos positivos y cuáles son los recursos que tengo yo y de mi medio, por el apoyo social, no, mi familia, mi trabajo, las habilidades que podría desarrollar, las oportunidades que podría tomar, que me puedan permitir salir adelante de esa situación. Otra es no centrarme en los pensamientos negativos. Todos en la vida pasamos por momentos difíciles, pero eso no es eterno. Como la felicidad no es eterna, lo negativo tampoco. Solo hay que aprender a ajustar las cosas e ir caminando al ritmo que se dan las cosas y poco a poco desarrollando estas habilidades que me permitan salir adelante por mí misma, ¿no? No olvidarse de uno mismo. Eso también es muy importante, darme tiempo para mí. Sí, en la efervescencia del día a día, aunque esté en el corre, yo siempre necesito un espacio para reflexionar, para dedicarme a mí, para consentirme, que no tiene que ver con los otros, ¿no? También puedo compartir con otros, pero no me puedo olvidar de cuidarme de mí, porque si yo no me cuido y estoy bien, no puedo cuidar a las demás personas que están a mi alrededor. Y sobre todo, aprender a externalizar y cuidar nuestros vínculos. ¿Externalizar en qué me implico? A que no nos reprimamos de lo que nos sucede. Si yo tengo que gritar, si tengo que llorar, si tengo que ser alegre, vivir mis emociones, dejar que filtren, dejar que salgan, para que eso no se me quede acumulado, que luego se convierte en un malestar mayor y explota cuando no debe de ser, ¿no? Y cuidar mis vínculos, es decir, aferrarme a lo que tengo aquí ahora, ¿no? Mi familia, mi trabajo, mis compañeros, la vida, incluso a mí misma. Muy bien, hoy hemos conversado con Gabriela Osorio, psicóloga educativa y magíster en psicología